Esto sí se lo tiene que aprender sí o sí, porque viene en pregunta de examen. ¿Okay? ¿Cuáles son los nervios craneales que son sensitivos? ¿Qué quiere decir? Que solamente dan sensibilidad, dan una información de sensación. El olfatorio, el óptico y el vestibular. Esos son de sensación. No producen ninguna actividad motora. ¿Cuáles son los motores puros? Oculomotor, motor ocular. Esos netamente se van a encargar de transmitir acciones eferentes motoras. Y los que son mixtos, quiere decir que tienen una rama sensitiva y otra rama motora, son el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. Eso tiene que aprenderse para la exploración clínica de cada uno. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos cuáles son los pares craneales, cómo exploramos cada uno de ellos. ¿Cuál es la función del olfatorio? Pues oler. ¿Cómo lo exploramos? Utilizamos ciertas sustancias aromáticas que estimulen los centros propioceptores del olfato, que llevan una información sensorial a la corteza cerebral, y la corteza cerebral va a crear una respuesta motora de acuerdo a esa sensación. ¿Cuál sería una respuesta motora al sistema olfatorio? No, una respuesta motora. Entonces, por ejemplo, agarras un perfume, lo acercas a la nariz y lo hueles, y ¿qué puedes decir tú? Puedes rechazarlo porque está muy intenso, o puedes pegarlo más porque te gustó, ¿verdad? Esa es una respuesta motora por un nervio sensitivo que estimuló la corteza y que le produjo una acción. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, entonces esos tractos motores y sensitivos van a pasar a través de la corteza, a través de los cambios basales, van a llegar a nivel del tallo cerebral, y el tallo cerebral van a producir una reacción motora. ¿Se entiende? Bueno, el olfatorio, ya sabemos cómo ahora. Puede haber alteraciones del olfato, entonces tener hiposmia, anosmia o hiperosmia. ¿Okay? Cuando hablamos de carbosmia, estamos hablando de una alteración en la percepción de la sensibilidad del olfato, que está asociada a trastornos neurodegenerativos. Cuando tú le olor a material pútrido o a excremento, todo lo que le acercas a este paciente huele eso. Entonces, ese es un trastorno del olfatorio, porque está asociado a una alteración neurodegenerativa. Entonces, ese es el número 1. El número 2 es el óptico. Pues, ¿cuál es la función del óptico? ¿Verdad? Entonces, ahí sabemos que puede estar afectado si hay alguna lesión a nivel del canal óptico o del nervio óptico. Canal óptico o inclusive también de la arteria cerebral óptica. Muy bien. Entonces, vámonos con el CRES. ¿Qué hace el CRES? Que es el motor ocular común. ¿Cómo lo valoro? Una es la respuesta pupilar, otra es la respuesta palpebral, y otra vez son los ¿cómo se llaman? Los movimientos oculares. ¿Sale? Pues básicamente, ¿cómo valoro el CRES? Veo cómo está el párpado, ¿verdad? Si está caído o no. Número 2, la respuesta fotomotor. ¿Ok? Eso es básicamente el CRES. Muy bien. Ahora, el cuarto par, ¿cómo lo voy a valorar? Cuarto par, entonces dice que hace la función es girar el ojo hacia abajo y hacer una rotación hacia interno. Lo que hace es hacia interno. El motor ocular externo, ¿qué es lo que hace? Que abeduce el ojo. El globo ocular o la visión se va hacia
hacia externo, hacia temporal. Entonces hacia temporal el motor ocular externo y hacia nasal el troqueal o patético. ¿Está bien? Tercer par, contracción de pupila y el párpado, ¿verdad? Y segundo par de los labios eróticos y el espacio de los párpados. Muy bien. Ahora, el trigémino, aquí viene un poquito la complicación con el trigémino. El trigémino va a tener 3 ramas a partir del ganglio de Nassau, que viene corteza cerebral, las fibras llegan al ganglio de Nassau y ahí se va a dividir en 3 ramas. ¿Cuáles son esas 3 ramas? La cárnica, la maxilar y la mandibular. ¿Ok? Entonces, las más comúnmente afectadas son la maxilar o la mandibular. Y el mayor problema con este nervio es del tipo sensitivo, ¿ok? Sensitivo, que nos va a conducir a la patología más común del nervio trigémino, que se llama la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino son como toques eléctricos con una presentación aguda, esporádica, con escalas de dolor que sobrepasan la escala de Eva, visual análoga de Eva, más de 10. Entonces, estos pacientes tienen esa alteración sensitiva. El tratamiento para la neuralgia del trigémino farmacológico es la carbamazepina o los neuromoduladores como la gabapentina. Si esto no llegara a mejorar, entonces podemos hacerle resección quirúrgica o quelación con químicos, ¿okay? Después del ganglio de Nassau. Entonces ya vimos el trigémino, ya vimos el síndrome de la neuralgia del trigémino, ¿okay? Y eso viene en el examen. Muy fácil. Bueno, el facial entonces mueve la cara, está con lo de la excreción de las lágrimas y está también asociado con el gusto y la saliva, básicamente. Entonces, para explorar el facial es muy sencillo, son gesticulaciones, ¿verdad? Para ver cómo está. Ahora, hay 2 diferencias entre una parálisis del nervio facial central y una parálisis facial periférica. El nervio facial, acuérdense que viene de la corteza, van a un núcleo que está integra estas ramas aferentes y eferentes, y después del núcleo viene a inervar todas las áreas de la musculatura de la cara. ¿Cómo diferenciamos si es una parálisis central de una periférica? Por la intervención de la periférica. Entonces, la central respeta lo que es la parte superior de la cara, lo que son las líneas de expresión frontales, lo que es el párpado y la parte superior. Esas son respetadas. ¿Por qué? Porque tenemos fibras del otro hemisferio que también forman parte de esa respuesta del facial. Entonces, esas se reúnen en un ganglio posterior a la corteza y que de ahí salen las fibras sensitivas, las fibras motores. Entonces, parálisis de nervio facial central va a respetar la cara superior, que es líneas de expresión, ¿ok? Inclusive el párpado. Parálisis de nervio facial de tipo periférico, todos los tiempos. Hay una hemiparesia total o hemiparesia o plegia total de la hemicara del nervio facial afectado. ¿Está bien? ¿Cuál es el tratamiento de la parálisis de los nervios facial? Mayormente es causada por infecciones de tipo viral. Hay que averiguar siempre por herpes zóster, que es lo más común, o virus, o citomegalovirus, o otro virus que causa una desmineralización del axón del nervio facial. Porque si son nervios que tienen mielina, entonces van a viajar por sus conductos. Entonces, en biología, mayormente viral, se ve también en las personas puérperas o embarazadas o en pacientes ya anunciou como una respuesta a ciertos tipos de vacunas contra algunas entidades. Dime, ¿qué virus fue que dijo que era? ¿Cómo? Herpes virus es el más, pero hay que averiguar por otros tipos
de virus, síntomas virus, okay, que pueden estar asociados a la patología del nervio facial. Okay, ¿cuál es el tratamiento del nervio facial? Si es un problema inflamatorio con destrucción de la capa de mielina, ¿qué tienes que dar? Primero, esteroides. Entonces, estos pacientes, pues empezamos con una dosis de esteroides, que puede ser una dosis parenteral o puede ser una dosis por vía oral. Básicamente utilizamos parenteral metilprednisolona, periférico prednisona, le damos un corto curso de prednisona, empezando a 1 miligramo por kilogramo de peso de estos pacientes, lo mantenemos por el primer mes y le asociamos, si hay una lesión de la capa de mielina, ¿qué le puedes ayudar? ¿Qué cofactores ayudan al crecimiento de la mielina? Complejo B. Entonces, complejo B, ¿verdad? Y su fisioterapia. Eso es lo más importante. Entonces, acuérdense, esteroides, complejo B, algún neuromodulador, gabapentina o algo de eso, y fisioterapia, que es lo más importante. Recuérdese que el nervio periférico va a ir sanando 1 milímetro por día. 1 milímetro por día. De acuerdo al tamaño de la lesión, a dónde se produjo la desmineralización, nosotros podemos tener a través de, tú puedes hacer, ¿cómo se llama? Electromiografía, para ver qué tanto el trayecto se dañó y poder hacer un cálculo de cuánto tiempo va a durar este paciente en la reposición. El nervio se va a reparar sí o sí. Lo que no se puede reparar es la placa motora. Entonces, si una placa motora que no está estimulada de manera constante, ¿qué va a pasar con el músculo? Músculo que no se usa, músculo crece. Entonces, por eso necesitamos básicamente fisioterapia para mantener este músculo sin inervación, pero en actividad. Una vez que se restablezca el paso y repongamos la capa de mielina y el nervio se mejore, porque llegue bien la placa motora, entonces vamos a tener una recuperación casi al 100%, en algunos pacientes hasta el 100%. ¿Vale? Pero lo básico ahí es terapia antiinflamatoria con esteroides, complejo B y fisioterapia. Entonces estamos hablando del facial. Tenemos la parálisis facial periférica y central. ¿Okay? El octavo pues es el vestíbulo coclear. Entonces este paciente oye con alteraciones del equilibrio. Entonces ahí tenemos que ver si esta es una pérdida de la audición, ya sea por transmisión o por conducción. Y ahí es donde utilizamos las pruebas de vocal. Entonces, primero hacemos un gran diapasón, lo acercamos al oído, escucha o no escucha, número 1. Lo ponemos ya puede ser en el cráneo para ver cómo va la transmisión del sonido. ¿Verdad? Y nosotros podemos decidir si es por transmisión o si es por conducción. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la más grave? La que afecta a el sistema, el nervio. ¿Verdad? Entonces, ahí es la neuroconductiva. Esa es la más grave. Esa ahí no va a haber forma de cómo recuperar. La otra tiene que ver con todo lo que es el mecanismo de la audición, tímpano, huesos propios del oído medio, puede haber una inflamación, puede haber un trauma de la membrana timpánica, y todo eso es corregible a través de manipulación quirúrgica o de desinflamación. ¿Está bien? Bueno, vamos adelante entonces con el glosofaringio, es el gusto, ¿verdad? La saliva, tragar, ¿ok? Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales, isquemia, que no pueden deglutir, hay una lesión en el tallo cerebral, hay una lesión en el núcleo del nervio glosofaringio, difícilmente van a progresar a menos que nosotros tomamos una sonda nasogástrica o una sonda de gastrostomía, mientras vemos si esos núcleos neuronales se van a reponer o si el axón se va a reponer. ¿Okay? Muy bien. El vago es un nervio muy importante. El glosofaringio es el que controla los nervios, bueno,
El reflejo nauseoso, ¿no? Reflejo del náusea, el estímulo en el esofaringio para producir la náusea. ¿Okay? Entonces el vago también tiene que ver con lo que es funcionalidad motora del ritmo cardíaco, tiene que ver con tragar, deglutir, tiene que ver con movimientos de las placas de Peyre, del intestino. Está asociado a patologías como el síndrome de colon irritable, en trastornos como lipotimias o síncopes de tipo vagal por hiperestimulación vagal. De hecho, el vago lo están llamando ahorita el segundo cerebro, porque se han descubierto nuevas acciones de el sistema vagal y su actividad dentro de los trastornos de tanto de motilidad como de absorción intestinal. Vamos a aprender más de eso a medida que la ciencia vaya avanzando, pero acuérdense del vago, trastornos de deglución, trastornos gastrointestinales, frecuencia cardíaca, síncopes, todas estas son patologías que pueden ver el vago. Por ejemplo, el hipo, que es una asociación, es una descarga del frénico, el vago frénico con el diafragma. Muy bien, entonces el espinal accesorio, que es el que nos sirve para mover trapecio, girar la cabeza, y así nosotros lo podemos explorar. Y el hipoglosso, pues obviamente con los movimientos de la lengua, adelante, atrás, derecha, izquierda, y nosotros podemos entonces valorar de esa forma los pares craneales. ¿Algún problema con eso? ¿No? Bueno, denle un repasito, esto es lo que ya vimos. Bueno, en cuanto al óptico, otra cosa que debemos hacer nosotros es valorar la agudeza visual. ¿Cómo lo hacemos? A través de estas tablas de Neve. Nosotros las ponemos más o menos a una distancia de 6 metros y podemos pedir al paciente que obstruya el ojo que no se va a explorar y veamos hasta qué nivel puede ir. Lo regular es que a 6 metros el paciente puede ver las letras que están en el nivel 8 y estamos hablando de una agudeza visual 20-20. Es la clasificación que nos dan estas. Si el paciente no sabe leer, pues utilizamos otras tablas con figuras y ponemos al paciente que nos diga figuras. Si son niños, ponemos animalitos, ponemos vaquitos, ponemos cositas de esas y estamos allí orientándonos en cuanto a agudeza visual. Ahora, existen otras tablas que son estas, el campo visual, pues ya lo sabemos explorar. Acuérdense que es viendo siempre nuestro ojo que vamos a explorar, tanto el explorador como el paciente, y haciéndole movimientos dentro del campo visual y decirle al paciente cuando deje de ver el objeto o el dedo, levante su mano y podemos ver si tiene una minopsia, si tiene una cuadrantinopsia, si tiene una disminución en su campo visual, y lo anotamos. ¿Está bien? Bueno, y todo eso nos sirve para valorar la capacidad visual. Y aquí por ejemplo es para definir la cromatografía, y utilizamos estas tablas. ¿Ven? Son los mapas de Ishida. Todos pueden ver los números que están atrás de estas tablas. ¿El primero cuál es? El segundo, el otro, el otro, el otro, 6, el otro, 8. Correcto. Con eso estamos, es el 8. Entonces, si el paciente no puede ver esto, estamos hablando de problemas del alcoholismo, alteraciones en lo que es la retina, lo que es los bastones, los conos. Entonces nosotros ya sabemos que hay una alteración ahí, tenemos que dirigirlo con el oftalmólogo, y el oftalmólogo general lo va a inferir con el retinólogo, y así nos vamos en su especialidad. ¿Ok? Pero lo importante es que nosotros detectemos. ¿Está bien? Bueno, entonces esto es bien importante que ustedes lo sepan hacer. El fondo de ojo. ¿Ya aprendieron a hacer el fondo de ojo? Eso es bien importante. El fondo de ojo lo debemos de hacer cuando estamos investigando la característica física del nervio óptico, que ustedes van a ver ahí, el disco óptico,
Y lo que llena este disco óptico es la emergencia de los vasos, tanto arteriales como venosos, pero también la salida del nervio. Si ese disco óptico que podemos ver allí lo vemos socavado o lo vemos disminuido de tamaño, entonces tenemos una patología en el nervio. Esto es la fase, esta es la imagen de un nervio, de un fondo de ojo de características normales. ¿Okay? Ustedes ven las arterias, las venas, cómo diferenciamos entre arteria y vena, y los cruzamientos. La arteria sobre la vena puede causar una depresión de la vena y eso son alteraciones. ¿Okay? ¿Cómo está ese fondo de ojo? Hay hemorragias, hay edema en la papila, ¿cómo está? ¿Está edematizada o no está edematizada? Entonces, fondo de ojo es bien importante para los pacientes, por ejemplo, que tienen traumatismo craneoencefálico. Vamos a ver la papila y vemos si en la papila hay lesión o hay edema. ¿Okay? La otra lesión que podemos ver, a ver, no se pierda. La otra lesión que podemos ver es cuando existen hemorragias oxidadas, eso lo vemos en patologías. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, ¿okay? Pacientes hipertensos con hemorragia retiniana, desprendimiento de retina, también la podemos ver ahí, porque el fondo de eso es la retina. Si nosotros la vemos que hay como un telón caído, como un enrollamiento, entonces sabemos que ese paciente tiene desprendimiento de retina. Y eso lo hacemos a través del fondo de ojo. Si lo saben hacer, ¿verdad? Utilizando el oftalmoscopio, ¿ok? Colocando al paciente en un lugar oscuro, dirigiendo siempre, si vamos a explorar con el ojo derecho, al ojo derecho del paciente, si vamos a explorar el ojo izquierdo, con el ojo izquierdo mío, al ojo izquierdo del paciente, nos acercamos, ¿verdad? Y vemos qué características tiene el fondo de ojo. Bien importante, entonces, papiledemas, exudados o hemorragias, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo, fíjense cómo son estas hemorragias, como eso amarillo que ven ahí es exudado, ¿está bien? ¿Ok? Esto rojo que ven ahí son hemorragias, estos son estas lesiones de edema y hemorragias en el fondo de ojo, ¿ok? Tienen una clasificación que igual en el 1, 2, 3 y 4, dependiendo de las patologías que nosotros podamos. Entonces, el tercero, cuarto y sexto par craneal lo vamos a nosotros a explorar. Si el paciente tiene respuesta fotomotora, si hay mirada conjugada, estimulo el ojo derecho y el otro también va hacia el camino, mirada hacia afuera, mirada hacia adentro, mirada hacia arriba, mirada hacia abajo, girar el ojo, y con eso nosotros podemos tener la evaluación del tercero, del cuarto y del sexto par. ¿Ok? Los extravismos, si es motor ocular común, si es motor ocular externo, de acuerdo a la inervación que se vea afectada. ¿Ok? La pupila, pues ya lo vimos, la respuesta, hay patologías de la pupila, ya vimos el trigémino, ya vimos esto de la neuralgia del trigémino, ya vimos lo del nervio facial, eso ustedes lo repasan, las pruebas de Weber, ¿verdad? Eso ya también lo explicamos. Otra función que podemos valorar el auditivo es a través de audiometría, los hacen los técnicos en audiometría, colocan estímulos sensoriales auditivos y el paciente pues, va a ir marcando en una escala hasta donde puede escuchar. Los niños o los recién nacidos se hacen potenciales auditivos evocados, eso todo forma parte ahorita de la valoración de los recién nacidos. La presencia del nistagmus, que es el nistagmus, es el movimiento incontrolado del globo ocular por alteraciones, ya sea a nivel de nervio o a nivel de cerebelo. Alteraciones del equilibrio, que estamos valorando básicamente la función cerebelosa. ¿Okay? ¿De qué lleva esta foto? Ahí lo tienen. Está dentro de la libro. ¿Okay? ¿Cómo podemos estimular, cómo podemos valorar el glosofaringeo? Acuérdense, la estimulación del paladar, vemos si se contrae, la desviación de la úvula y la presencia del estímulo nauseoso. ¿Okay? El hipogloso, estos exámenes
bien importante, estos síndromes neurológicos de los pares craneales. Esto requiere de que lo veamos, porque puede salir ahí en el examen alguno de estos casos. Fíjense, por ejemplo, el síndrome de hendidura esfenoidal. Entonces, aquí en los pares craneales que van a estar afectados es el tercero, el cuarto y el sexto, y la parte de la oftálmica del trigémino. ¿Cuál es la presentación clínica de este paciente con este síndrome de hendidura esfenoidal? Entonces, básicamente es parálisis ocular total, ojos de mujica. Ese paciente tiene los ojos ahí paralizados al centro, no los va a mover ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. Una mirada fija. ¿Cómo ven los párpados? Están caídos. Entonces tiene una tosis. Eso nos está hablando de que hay una lesión del tercer par. Si lo estimulamos, la pupila no va a tener respuesta. Los movimientos están involucrados en el cuarto par y el sexto par están afectados. ¿Okay? Entonces, podemos estar anestesiado lo que es la sensación de la córnea. Entonces, el paciente podemos estimular con un algodoncito, lo acercamos hacia la córnea, lo podemos hacer un frotis de ese algodón y el paciente no va a tener ningún estímulo. ¿Okay? También se conoce como síndrome de ojo de vidrio, por esos pacientes que usan prótesis, así se puede llamar. ¿Cuál es la causa de este síndrome de hendidura esfenoidal? El meningioma. Y el meningioma nosotros lo estamos viendo en esta resonancia magnética, que es donde está el tumor a nivel del área esfenoidal. Entonces está afectando el tracto en lo que es daño cerebral, que están los núcleos de estos pares craneales, que el paciente va a tener esa presentación. ¿Está bien? Repásenlo, ahí lo tienen. El otro síndrome es el de la punta del peñasco. También hay una lesión ahí en el área del peñasco, del hueso, ya sea por lesión de líquido, ya sea por tumor. Va a comprometer qué pares craneales, el quinto y el sexto, ¿verdad? Entonces el paciente que va a presentar alteraciones de sensibilidad va a tener neuralgias bien intensas, va a tener alteraciones de sensación, hipoestesias o hiperestesias. Básicamente lo vamos a ver a este paciente con un estrabismo ipsilateral y hacia nasal, porque tiene afección de motor ocular. ¿Cuál? ¿Motor ocular qué? ¿Cuál? Motor ocular. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas infecciosas? Ustedes están viendo aquí el tumor, el nivel del peñasco, que está afectando estos pares craneales. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el otro es el síndrome del ángulo pontocerebeloso, que ahí va a tener alteración en el cerebelo a nivel ipsilateral, los pares que van a estar comprometidos el quinto, sexto y octavo. ¿Ok? Las causas es un neurinoma, o sea, un tumor en el nervio octavo, en el acústico, y vamos a tener el octavo par y vamos a tener esta parálisis. Esta parálisis pseudobulbar, estudienla. ¿Ok? Viene un caso de parálisis pseudobulbar en su examen. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos alteraciones del supratentorio, es en ambos hemisferios. ¿Okay? ¿Cuál va a ser la característica clínica de este paciente? Esto es características: disartria, dificultades para fonar, eso se llaman afasias o disartria. ¿Okay? Va a tener disfagia, ¿okay? Por alteración del octavo par también, del quinto par. Entonces vamos a tener cialorrea, mucha producción de saliva. El reflejo mentoniano va a estar exaltado, vamos a tener percutimos la barbilla, el paciente va a hacer clonos, ¿ok? Y el paciente va a estar emocionalmente con una incontinencia emocional, que así le llamamos, esos cambios drásticos del llanto a la risa o de la risa al llanto, ¿okay? Y nos está hablando de la parálisis pseudobulbar, ¿ok? Entonces, otras parálisis vulvares, otros síndromes alternos,
Y vamos a los nervios raquídeos. ¿Alguien le tocaba con los nervios raquídeos de aquí? ¿Nadie? ¿Sí te tocaba? A ver, rapidito. Tienes 10 minutos para responder. Vamos rápido. A ver, los nervios raquídeos básicamente, ¿estás preparada o no estás preparada? No, es que pensé que era después de parcial. Ok, no, eso lo vamos a ver. Entonces, listo. Voy a tener que darse otro tema porque lo vamos a ver aquí rápido. Los nervios raquídeos son esos nervios que nacen a nivel periférico en la médula espinal. Entonces van a estar sus cuerpos, sus neuronas están en la médula espinal, van a tener dos tractos, uno neuronal, uno motor y otro sensorial. De acuerdo al nivel de la columna y de la médula que transcurre a través de la columna, van a estar divididos en los plexos cervicales, diafragmas, torácicos, lumbares, sacros y coxígeos. ¿Okay? Los que están agrupados en plexos son los cervicales, los sacros y coxígeos, ¿okay? Lumbares. Los torácicos no van a tener un plexo como tal, cada nervio va a estar discurriendo a través del polo inferior de cada costilla. Entonces, van a recibir percepciones de sensación de temperatura, dolor, calor, y van a estar llevados de manera a conducirse a la médula. La médula a través de los tractos los va a subir a corteza y corteza va a tener una reacción aferente al estímulo. ¿Okay? Entonces, les encargo que se aprendan los plexos. Acuérdense, ¿por qué se forman plexos? Porque la actividad motora y sensorial requiere de que haya mucha participación de raíces nerviosas. Entonces, los plexos cervicales, vamos a revisarlos aquí rapidito. Aquí están, ¿verdad? Tenemos que existen 31 pares de nervios raquídeos, ¿verdad? Y estos se van a distribuir en 8 pares cervicales de C1 a C8. ¿Ok? Los 12 pares torácicos se van a distribuir de T1 a T12 a través de los arcos costales. 5 pares de nervios lumbares que van del L1 al L5, 5 pares de nervios sacros del S1 al S5 y un par de nervios coxígeos que van a terminar después en lo que se llama la bola de caballo, que son como van terminando esos nervios en filamentos más pequeños que no van a tener una dermatoma como la. A ver, no pierdan la atención. Ahora, ¿puedo prender la luz? Sí, claro, para allá. Ahora, ¿cuál es la razón de que haya estos nervios raquídeos? Entonces, tener una respuesta localizada a los dermatomas. Entonces, cada nervio raquídeo va a tener un dermatoma. ¿Qué es un dermatoma? Es una región específica inervada por un nervio raquídeo que va a recibir la información sensorial y que va a llevar la información motora a cada dermatoma. Apréndase los dermatomas. Nada más rápidamente, ¿qué corresponde C1, C2, C3, C4 y C5? ¿Qué partes del cuerpo van a innervar? Porque eso nos va a servir cuando hacemos la exploración de los nervios periféricos en localizar dónde está la lesión. ¿Está bien? Entonces, pares raquídeos, sus dermatomas, aprendas. ¿Está bien? No va a venir preguntas específicas de eso en el parcial, pero les recomiendo que tengan una idea cuando les hablan de nervios raquiales, de plexos raquídeos, de dermatomas, que ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿No hay dudas de eso? Entonces, esta es la manera de información. ¿Okay? Entonces, aquí están los plexos cervicales, cómo se forman, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro y los nervios torácicos. Acuérdense que los nervios torácicos discurren cada uno por cada arco. El circuito cerebrovascular, pues eso ya lo conocemos, la neurona sensorial,
toma esta información, se va por tractos que discurren posterior, llegan a hacer enlaces con la neurona motora inferior y superior, llegan a la corteza. En la corteza cerebral se forma una respuesta a la sensación que haya sido emitida y tenemos el circuito desde la parte sensoria hasta la parte motora, utilizando los diferentes tractos. No vamos a conocer tracto por tracto porque no es el motivo de esta clase, pero cuando veamos patologías, por ejemplo, que están afectados el sistema extrapiramidal, vamos a ver el sistema extrapiramidal, ¿ok? Que están afectados el tracto piramidal, vamos a ver tracto piramidal. Cuando veamos alteraciones en nervios periféricos específicos, como en la esclerosis lateral amiotrófica, o esclerosis múltiple, o miastenia gravis, o síndrome de Guillain-Barré, entonces vamos a ver el circuito de cada uno de ellos para no cargar ahora mucho de información para este paciente. ¿Está bien? Tenemos todavía sí. Entonces, sistemas motores. De los sistemas motores es importante que ustedes sepan que hay una neurona motora superior y que hay una neurona motora inferior. Que los tractos motores van a partir de la corteza cerebral, del área premotora, motora, área de Brodmann número 4, ahí están localizados por lo que son dos cuerpos de las neuronas motoras. Y eso van a estar formando la sustancia gris de la corteza cerebral. En la corteza cerebral hay un sitio específico para cada función motora y sensorial del organismo, que está expresada en el folículo de Venturi. Entonces, en la corteza motora vamos a ver las neuronas que se van a encargar de la sensibilidad y de la motricidad de la pierna, del brazo, de la cara, de la lengua, del tronco, ¿okay? Porque todo función está allí contenida en ese momento. Esas raíces axonales van a transcurrir o van a discurrir a través de la sustancia blanca, materia gris y materia blanca. Pero a través de la sustancia blanca que va a contener ahí axones de mielina. Van a ir atravesando lo que son estos ganglios basales, que ahí ustedes pueden ver cómo se dividen los ganglios basales. Básicamente tenemos dentro de los ganglios basales el cuerpo ventricular, tenemos el putamen, tenemos el globo pálido y tenemos la ínsula. Por ahí van a pasar axones que van a dirigirse hacia el tallo cerebral. En el tallo cerebral, a nivel del puente, van a confluir tanto los axones que vienen del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo. 90% de esos axones en la parte anatómica que se llama las pirámides o difusación de las pirámides, ahí van a pasarse del lado contralateral 90% de las vías motoras que son piramidales y 10% van a ir de manera directa hacia el segmento medular que va a ir lineal. ¿Para qué se hace este tipo de división? ¿Cuál es el motivo de división? Bueno, pues es el control motor voluntario y fino. ¿Quién lo tiene? Control voluntario, control motor voluntario y fino lo dan los tractos piramidales. ¿Okay? Entonces, toda la información que se encarga de los movimientos voluntarios de piernas, brazos, cara, cuello, tronco, todo eso van a ir a través de tractos piramidales. Y los tractos que van a estar encargadas en cuanto a la producción de movimientos involuntarios y la estabilización de nuestro eje corporal, que nos va a dar el tono, el tono muscular y equilibrio en el eje medio muscular, esos van a ir a través del tracto extrapiramidal. ¿Okay? Extrapiramidal. Ahora, ¿qué hace la neurona motora superior? La neurona motora superior se origina en la corteza cerebral, ¿verdad? Va a discurrir a través de los diferentes tractos por los axones y llegan a médula espinal y llega al músculo exterior. Una lesión de neurona motora superior está caracterizada clínicamente por, número 1,
espasticidad, hiperreflexia, hipertonía y Babinski positivo. Ese es el síndrome de neurona motora superior. Lo voy a preguntar en el examen. ¿Okay? Síndrome de neurona motora superior. Otra vez. Espasticidad, hiperreflexia, hipertonía y Babinski. ¿Okay? Ahora, neurona motora interior. Neurona motora interior. ¿Dónde está el cuerpo de la neurona motora interior? En el asta anterior de la médula espinal. Allí van a llegar los axones de la neurona motora superior. Acuérdense, neurona superior manda, neurona inferior dice si se hace o no. Esto es como en el matrimonio. ¿Quién es la neurona motora superior? El hombre. El hombre. ¿Quién es la neurona motora inferior? La mujer. El hombre dice y manda y la mujer dice si se hace o no. ¿Ok? Neurona motora inferior. Aprendan eso para que sobrevivan en sus matrimonios. Yo llevo 35 años de casado viviendo de neurona motora superior y neurona motora inferior. Entonces, neurona motora inferior, datos clínicos de neurona motora inferior. Es hipotonía, hiporreflexia, clonos, Babinski, negativo. ¿Ok? Otra vez, síndrome de neurona motora inferior, hipotonía, abreflexia, clonos, y fasciculaciones y mucha atrofia muscular. Demasiada atrofia muscular. En la neurona motora superior no hay tanta atrofia muscular. ¿Okay? Babinski positivo en la superior. En la neurona motora superior. Babinski negativo en la inferior. Atrofia más es inferior. Menos atrofia superior. Hiperreflexia superior. ¿Ok? Hiporreflexia inferior. ¿Ok? Bueno, apréndanse eso, es muy fácil, es bien sencillo. Cuestiones de neurona motora superior e inferior. Esto ya vimos las vías de extrapiramidales, vía motor así rápido. Entonces, esto es todo lo que debemos hacer. Y hasta aquí vamos a hasta aquí vamos a ver lo del examen. A ver, no se estresen. 3 pasitos en 10 minutos.